Buenas tardes, compañeros y docente. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la carrera Administración en Salud Ocupacional de cuarto semestre. Para la materia de legislación laboral hemos escogido trabajar los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Vamos a empezar a definirlos por medio del Código Sustantivo de Trabajo, ya que su objetivo primordial es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre los empleadores y los trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Como bien, los elementos esenciales de un contrato los vamos a definir principalmente dando la definición de qué es un contrato de trabajo. Pues como bien se conoce, un contrato de trabajo es el acuerdo que existe entre el empleador y el trabajador, en el que se detallan las condiciones en el que el trabajador se compromete a realizar un determinado trabajo por cuenta de la dirección de su empleador, a cambio obviamente de una retribución o sueldo. Un contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, pues para su validez estos no requieren de forma especial alguna. El contrato de trabajo verbal es cuando un trabajador y un empleador deben ponerse de acuerdo según lo estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo, como lo dice en su artículo 22. Asimismo, el contrato de trabajo escrito se extiende por el acuerdo que existe entre el trabajador y el empleador, que obviamente, como su nombre bien lo dice, escrito, se plasma en un documento. Se facilita de esta manera la prueba de este contrato, pues ya que es más fácil y más viable y, por decirlo así, es más visible. Pues aunque no sobra advertir de que para probar dentro de este proceso la existencia de este contrato laboral, se admite pues los demás medios probatorios, como lo son los testimonios, la inspección judicial, el reconocimiento de documentos, entre otros. Como bien nos habla el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando un contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo con algunos requerimientos. Para ello podrían ser el primero, la índole del trabajo y el sitio donde se va a realizar. El segundo, la cuantía y la forma de remuneración, pues ya sea por tiempo, por obra ejecutada, por tarea o por periodos regulares de su pago. El tercer punto sería la duración del contrato. Pues como bien nos lo explica en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, la duración de un contrato de trabajo puede celebrarse por el tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra, por el tiempo indefinido o por la ejecución de un trabajo ocasional, accidental o transitorio. En el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla del contrato a término fijo. ¿Qué es un contrato a término fijo? Pues bien se conoce, el contrato debe constar siempre por escrito, ya que su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente, es decir, va en consecuencia. Para explicarlo más detalladamente vamos a relevar dos puntos.
En el primero nos explica que si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes vinculadas por escrito a la otra se determina su denominación de no prorrogar el contrato, con antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. Si el término fijo es inferior a un año, únicamente se podrá prorrogar sucesivamente el contrato hasta por 3 años o periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año. Como bien nos habla el artículo 46 del contrato por tiempo determinado, nos quiere decir que el contrato es celebrado por el tiempo determinado, pues obviamente del trabajo. Debe constarse siempre por escrito y su plazo no puede excederse a los 2 años. Pero este contrato puede ser renovable indefinidamente. Como bien nos explica el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo, nos habla de la duración indefinida. Esto quiere decir que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por de la obra o por la naturaleza de su labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, este será contrato a término indefinido. O por el contrario, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron su origen y la manera de trabajo con todos los pues obviamente con todo lo estipulado. El trabajador podrá darlo por término mediante aviso por escrito o con antelación, pues no inferior a los 30 días, obviamente para que su patrón le pueda conseguir un reemplazo. En el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de la revisión de los contratos laborales. Pues obviamente este artículo nos explica que todo contrato laboral debe ser revisable siempre y cuando se lo necesite o cuando haya exigencias o imprevistos y que se presenten pues alteraciones entre los trabajadores y el empleador. En el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo nos habla de la suspensión de los trabajadores. Principalmente se puede hacer una suspensión por fuerza mayor o por caso fortuito, por muerte, por suspensión de actividades a clausura, por licencia o permiso temporal, en caso de que el trabajador lo hayan llamado a prestar servicio militar, por licencia o por llamar a hacer otro tipo de actividades. Las jornadas. La jornada laboral ordinaria, según el Código Sustantivo del Trabajo, la duración máxima es de 48 horas semanales y también dice que no podrán distribuirse en más de 6 días ni en menos de 5 días. Las jornadas serán de 8 horas únicamente, en ningún caso se debe exceder las 10 horas. Existen algunas excepciones que son en las labores insalubres o peligrosas. El gobierno ordena reducción o también la duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor. El empleador y el trabajador también pueden acordar las partes del contrato, como son sus turnos de trabajo y siempre y cuando los turnos no excedan horarios a lo establecido en su contrato laboral. Bueno, las jornadas de trabajo suplementario o de horas extras nos dicen que son las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral.
en las que se acuerdan en las partes del contrato. Ejemplo, si el trabajador trabaja jornada diaria de 8 horas y le añaden una hora que son 9 horas, una de ellas será reconocida como horas extras o de trabajo suplementario. Si se pactó una jornada de 7 horas y si se trabajan 9, de ellas son 2 extras. Sin embargo, el empleador y el trabajador pueden acordar el horario de trabajo diario de manera variable y mínimo de 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario. Las jornadas extras serán recargadas de esta manera. Jornada diurna será del 25%, la jornada nocturna será del 75%. Esto quiere decir que la jornada diurna en dominical o festivo será del 25% más el 75%, que da un total de 100%. La jornada nocturna en dominical o festivo será del 75% más 75%, que da un total de 150%. Los descansos obligatorios. Descanso dominical remunerado. Según el artículo 172, establece que todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado y mínimo establece que son de 24 horas, como bien se entiende es un día. Es necesario que el trabajador haya laborado la semana completa. Si no completa esta jornada, se pagarán los días trabajados únicamente. En caso de que el trabajador falte a la jornada laboral, debe presentar una justificación de accidente, de enfermedad o caso fortuito que le impida laborar la semana completa. No recibirá pago de remuneración, sino que recibirá un auxilio o indemnización en dinero para su enfermedad o accidente de trabajo. Es importante también saber que todo sueldo se paga el día de descanso y los días laborados, es decir, que recibe el sueldo normal como si hubiera trabajado. Bueno, las medidas de mejoramiento para las partes contratantes vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar las condiciones de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas extras, a los beneficios, a la remuneración, a lo desempeñado por su trabajo, al reconocimiento, al tiempo de trabajo. Bueno, la idea de esto es que plantea un proceso de recompensa donde se manejan los sistemas de trabajo y desempeño. Según el artículo 24 de presunción, también nos dice que se pretende que toda relación de trabajo personal esté regida por un contrato de trabajo. También nos dice que aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en concurrencia con otros u otros, no pierde su naturaleza y le son aplicables, por tanto, a las normas de este código. También nos dice que un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. El artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo, terminación del contrato, nos dice que el contrato de trabajo puede terminar por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración de plazo fijo en los que está pactado el contrato, por terminación de la obra labor a la que se contrató, por liquidación o clausura definitiva de la empresa, por la suspensión de las actividades por parte del empleador durante que se extienda por más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, y también nos dice que se termina por la decisión unilateral que hay entre el empleador y el trabajador. Continuando, los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral
se pretende que son el cumplimiento con el periodo de tiempo de las vacaciones, la implementación del contrato a plazo indefinido en el que no se pacte una fecha exacta, la confiabilidad de la información cuando existe la larga permanencia de un empleador en la compañía o en la empresa, el lanzamiento de vacantes al personal interno. También nos dice que es la concienciación de frente al cargo que está ocupando y su importancia como tener capacitaciones que son sus derechos que establece en el código, el saber estar enfrentados a asumir estas diferentes actividades en la empresa. Bueno, compañeros, este video lo hemos realizado con la intención de dar a conocer a la empresa Cadinco SAS, la constructora, dando a conocer los lineamientos que tiene el Código Sustantivo de Trabajo y especificando la definición de un contrato laboral para los trabajadores de la constructora. Muchas gracias, espero les haya gustado.